Muchas personas saben sacarse las medias. Digo, sacar las medias. Bueno, en realidad una sola media para todo. Se trata de la media aritmética, denominada también promedio o valor medio. En muchos casos, pues mal aplicada. Pero existen otras medias poco conocidas por la mayoría. En este vídeo te describo 3 medias matemáticas, las más importantes por supuesto, cómo se calculan las mismas y sobre todo en qué circunstancias deben utilizarse cada una de ellas. Así que comenzamos. Cuando les doy a mis estudiantes un conjunto de datos, como estás viendo en la pantalla, y les digo que calculen la media, así a secas, la media, pues sin dudar 2 veces calculan la media aritmética, más conocida como promedio, sin preguntar y en muchos casos, digamos, menos analizar qué tipo de media se quiere calcular, dependiendo del problema que generó dichos datos. Este es un gravísimo error que cometen la mayoría de los estudiantes, sobre todo los estudiantes universitarios y también profesionales, ya sea de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, humanísticas o de salud. Existen 3 medias matemáticas de mucha importancia y que se aplican para resolver diversos problemas de la vida real. Estas medias son la media aritmética o promedio, la media geométrica y la media armónica. Estudiemos a cada una de ellas por separado. La media aritmética, promedio o simplemente media es una medida de tendencia central que se calcula sumando todos los valores en un conjunto de datos y dividiendo esa suma por el total de estos valores en el conjunto. En términos matemáticos lo expresamos de la siguiente manera y te lo explicaré mediante un problema. Este es el problema. Un ingeniero electrónico está realizando pruebas en una nueva tarjeta embebida o integrada de propósito específico y que permite a un robot con inteligencia artificial pues operar en el mismo. Para evaluar el rendimiento de la tarjeta toma 5 mediciones de la corriente eléctrica que está consumiendo el circuito en diferentes condiciones de operación. Cada muestra se toma en intervalos de tiempo, digamos de 1 hora puede ser. Los datos de las mediciones de corriente en miliamperios obtenidos por el ingeniero pues son los siguientes que ves ahí en la pantalla. Ahora, el ingeniero quiere saber el consumo promedio de corriente eléctrica por parte de la tarjeta embebida durante el periodo de prueba, además de sacar conclusiones sobre el consumo de corriente promedio de la tarjeta embebida, digamos a partir del valor calculado. ¿Cómo se resuelve este problema? Vamos a la aula virtual de multiversidad matemática. Tenemos acá las 5 mediciones, fíjate, X vale 1, 2, 3, 4, 5 y la corriente va a ser Y en este caso en miliamperes. Entonces los datos son 5, N igual a 5. Esta es la fórmula del valor del promedio o la media aritmética. Y en este caso promedio va a ser igual a 1 sobre n, tenemos la fórmula aquí, por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i, los valores de x sub i. N es la cantidad total de mediciones que se realizó, o si quieres, cantidad total de puntos. Ahora, ya aplicando el problema, aquí está y, arriba le ponen una barrita que significa la media justamente, va a ser igual a 1/5, estamos dividiendo, aplicando la fórmula, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5, porque tenemos 5 datos de los 5 valores de y sub i. Y aquí ponemos, estamos expandiendo, va a ser y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub 5, todo dividido entre 5. Ahora lo que hacemos es reemplazar valores. Y sub 1 vale, si te fijas la tabla, 2.30, y sub 2, 4.32, y sub 3, 3.27, y sub 4, 5.76, y sub 5, 1.99. Si sumamos todo eso y luego lo dividimos entre 5, vamos a obtener 3.53 miliamperes. Este es el valor medio, la media aritmética o el promedio de la corriente. Ahora, ¿en qué casos o circunstancias se debe aplicar o calcular la media aritmética, más conocida como promedio? Pues esta media aritmética se utiliza comúnmente en estadística y matemáticas para representar un valor típico o central dentro de un conjunto de datos. Y se aplica en diversas circunstancias, algunas de las cuales incluyen, por ejemplo, datos numéricos continuos que pueden ser, cuando se tienen datos numéricos, la media aritmética es una medida útil para resumir la tendencia central de los mismos. Otro ejemplo, pues para calcular el promedio de las calificaciones de un grupo de estudiantes.
También se usan datos para datos numéricos discretos, ¿no? Aquí tenemos la media aritmética para contar el número promedio de, por decirte, de autos que pasan por un peaje en una hora. Otra aplicación puede ser las distribuciones simétricas, donde los datos están igualmente distribuidos a ambos lados de la media. Y aquí la media aritmética es una medida adecuada de tendencia central. También podemos usar cuando los datos no contienen valores atípicos significativos. Entonces la media aritmética puede ser sensible a valores atípicos extremos. Eso hay que tener muy en cuenta, porque es importante considerar si los datos contienen valores atípicos que puedan distorsionar la media. Y finalmente, también te va a servir para datos que pueden sumarse o dividirse de manera significativa. Y aquí la media aritmética es particularmente útil cuando esos datos son aditivos o divisibles. Por ejemplo, el ingreso promedio de una población se calcula sumando los ingresos de todos los individuos y dividiéndolo por el número total de personas. En resumen, la media aritmética se aplica en una amplia gama de contextos donde se necesite resumir la tendencia central de un conjunto numérico de datos, siempre y cuando se tenga en cuenta la naturaleza de los datos y los posibles valores atípicos que puedan surgir. Pero esta media o promedio bastante utilizada tiene un pequeño gran problema, pues se deja arrastrar fácilmente cuando existen datos o hay la presencia de datos de esos valores que se encuentran en los extremos de una determinada distribución de datos. Esto hace que la media aritmética muestre poca robustez frente a esos valores extremos. Por esta razón, se aconseja utilizar otra medida de tendencia central que sea, mucho más robusta a esas variaciones extremas. Se trata de la media geométrica y te lo presento a continuación. La media geométrica es otra medida de tendencia central y se usa cuando los valores de una cierta distribución de datos cambian de forma multiplicativa, no aditiva. Esta forma de cambio hace que la media geométrica sea ideal para promediar datos que tengan una progresión geométrica. Te hablo acá como los crecimientos poblacionales, las razones de cambio, los intereses compuestos, el espectro de frecuencia de las señales electromagnéticas, etc. Para entender lo que es realmente la media geométrica, te describo el siguiente ejemplo. Nos encontramos dentro de un laboratorio químico o bioquímico donde se están realizando diferentes cultivos bacteriológicos. Para esto utilizamos varias placas de Petri destinadas a realizar el cultivo bacteriano. Pasadas ciertas horas, vamos a medir la cantidad de bacterias en cada placa. Supongamos que se tiene la siguiente distribución. Hemos tomado 5 muestras, o 5 placas si quieres aquí, la placa 1 a la 5. En la placa 1 hemos recolectado 1100 bacterias. En la placa 2 creció enormemente, 150.000 bacterias. La placa 3, 100, la 4, 1050 y la placa 5, 125. Y aquí tenemos la fórmula de la media geométrica, X sub G, y arriba una barrita. Esto ahora va a ser igual a la raíz enésima, n es la cantidad de muestras que tenemos, la cantidad de datos, la raíz enésima de la productoria de i igual a 1 hasta n de los valores X sub i. Es decir, ahora dentro de la raíz tenemos que multiplicar todos los valores que hemos calculado o tenemos ahí en el conjunto de datos. Ahora surge una pregunta interesante. ¿Cuál es el promedio de crecimiento bacterial de las 5 placas de Petri? Bueno, si sacamos la media aritmética, sumando los valores anteriores y dividiendo entre 5, obtenemos lo siguiente. En total tenemos 30.475 bacterias. Escucha bien, 30.475 bacterias. Pero, ¿estás de acuerdo que el valor obtenido de 30.475 bacterias es una excelente medida de la tendencia central de bacterias? Por supuesto que no. Resulta que entre los datos hay mucha diferencia o distancia y por supuesto el valor extremo, ese de 150.000 por ejemplo, va a jalar hacia el extremo superior y la pobre media aritmética sufre una gran distorsión, ¿verdad? Ahora calculemos la media geométrica de los datos anteriores. Realicemos los cálculos. Aquí tenemos, fíjate, lo estoy llamando B, con barrita arriba, B sub G, la media geométrica, igual a la raíz quinta en este caso, porque n vale 5, tenemos 5 muestras,
de la productoria desde igual a 1 hasta 5 de las bacterias, de la cantidad de bacterias que hay en cada placa. Entonces aquí reemplazamos, va a ser la raíz quinta de B sub 1 por B sub 2, por B sub 3, por B sub 4 y B sub 5. Y aquí abajo ya estamos reemplazando datos. La raíz quinta de 1100 por 150.000 por 100 por 1050 y por 125. Total, tenemos el promedio en este caso, 1167 bacterias. ¿Te das cuenta esa gran diferencia que hubo entre la media aritmética y la media geométrica? Otro ejemplo que te muestro de la vida diaria puede ser aquí relacionado con tus ingresos económicos, supongamos anuales y expresados en porcentaje. Supongamos que el primer año tu inversión ha crecido en un 5%, el segundo año se aumentó a un 13%, el tercero subió un 25%, el cuarto hubo un bajón y apenas creció un 3%, y finalmente el quinto año se incrementó a un 6%. Por supuesto, estamos hablando en porcentajes. Entonces la media geométrica es la ideal para que calcules esa tendencia central del crecimiento de tu inversión, que en este caso viene a ser, yo tengo que el valor ya calculado, lo que te dije, compruébalo tú, sale 7.8% aproximadamente. En resumen, la media geométrica se utiliza en situaciones donde los datos están relacionados de manera multiplicativa y es especialmente útil para calcular promedios en contextos donde el crecimiento o la variación se expresan en términos relativos. Bueno, pero si ahora nos encontramos, digamos, en contextos donde se desea dar más peso a valores pequeños que obtuvimos al realizar ciertas mediciones, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la otra media que nos falta estudiar. Se trata de la media armónica. La media armónica es un tipo de promedio utilizado, digamos, en matemáticas y estadística para calcular valores promedio en situaciones muy específicas, como te dije anteriormente, ¿no? En contextos donde se desea dar más peso a valores pequeños. ¿Y cómo se calcula la media aritmética? Aquí te presento la fórmula. X sub A lo llamado, una barra encima, esto va a ser igual a una división. N en el numerador, que es la cantidad de datos que tenemos. Todo está dividido entre la sumatoria de I igual a 1 hasta N, pero de los inversos de los datos, es decir, 1 dividido entre X sub I. Y así vamos sumando y al final vamos a dividir y obtenemos lo que es la media armónica. Una aplicación muy interesante se presenta en la física o ingeniería en problemas relacionados con la velocidad media de un objeto en movimiento, especialmente cuando se necesita calcular la velocidad media en situaciones en las que el objeto viaja a diferentes velocidades durante también diferentes intervalos de tiempo. Veamos el siguiente ejemplo. Bueno, como ya estás pasadito en años, pues te propusiste como una meta de este año hacer footing ciertos días de la semana y salir a correr por tu zona, digamos alrededor de algunas manzanas, más o menos 2 kilómetros de perímetro le pongamos. Como quieres enflaquecer de manera suave, vas a dar solo 5 vueltas la pista ficticia que creaste, es decir, todos los días vas a correr 10 kilómetros solamente y manteniendo el ritmo, el mismo ritmo, ¿no? el ritmo constante. Al cabo de una semana haces tu análisis y quieres saber a qué velocidad media corriste las 5 vueltas. Para esto tomaste los siguientes datos, has anotado ahí, ¿no? Los datos de la velocidad por cada vuelta usando, digamos, un tacómetro digital, ¿no? De tu celular. Tenemos la vuelta 1, ahí corriste 5, la velocidad estamos hablando ahora, a 5 km por hora. En la vuelta 2 a 10 km por hora, la vuelta 3 a 4 km por hora, la vuelta 4 a 7 km por hora y la vuelta 5, digamos que bajaste hasta 3 km por hora. Como puedes apreciar, tu velocidad fue variando según las vueltas que has dado. Bueno, ahora obtengamos las medias. Primero, veamos cuánto sale la media aritmética realizando el cálculo explicado, ¿no? Voy a calcular aquí, ya tengo los datos puestos en mi calculadora y la media aritmética en este caso va a salir 5.8 kilómetros por hora. Escucha bien, 5.8. ¿Estás feliz al saber que corriste casi a 6 kilómetros hora? Y tú te lo crees, ¿verdad? Analicemos. Recuerda que la pista ficticia tiene 2 kilómetros de recorrido aproximadamente.
La primera vuelta corriste a 5 kilómetros hora. Entonces, por regla de 3, obtenemos el tiempo empleado. Aquí vas a tener el tiempo empleado, te sale a 0.4 horas o si quieres 24 minutos. En la segunda vuelta, tenemos aquí corriste a 10 kilómetros por hora, solamente 2 kilómetros, y esto sale 0.2 horas, es decir, 12 minutos. En la vuelta 3 lo hiciste en 30 minutos, en la cuarta vuelta en 17 minutos y la quinta en 40 minutos. En total has empleado en las 5 vueltas, si sumamos todo eso, 2.05 horas, ¿no? Corriendo el total de 10 kilómetros en las 5 vueltas. Escucha bien o lee también bien. En las 5 vueltas, 2.05 horas. ¿Qué conclusiones sacamos? Si has recorrido 10 kilómetros en 2.05 horas, entonces tu velocidad media fue de 10 dividido entre 2.05. Esto es igual a 4.88 kilómetros hora. ¿Estás de acuerdo? Ahora, si te fijas, la media aritmética que calculamos es superior a este valor de velocidad media. 6, o sería 6 aproximadamente, ¿no? Mayor a 4.88 kilómetros hora. Lo cual, por supuesto, pues no es correcto. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Qué te parece si calculamos ahora la media armónica? Aquí tienes los datos, vamos a realizar la media armónica, las vueltas, tenemos las 5 vueltas y la velocidad en cada vuelta. Entonces, aplicando la fórmula n vale 5, le estoy llamando b a la media armónica, arriba una barrita, igual a 5 dividido entre la sumatoria de igual a 1 a 5 de todas, el inverso de esas velocidades, 1 sobre b sub i. Aquí está la fórmula más detallada, 5 dividido entre 1, dividido entre b sub 1 más 1 dividido entre b sub 2, hasta llegar a 1 dividido entre b sub 5. Reemplazamos los datos. Entonces, esa media armónica ahora es igual a 5 entre, bueno, todo eso dividido entre un quinto, más un décimo, más un cuarto, más un séptimo y más un tercio. Si tú calculas esto, nos da X, el valor, en este caso de la media armónica, 4.88. 4.88, sí. Entonces, para obtener la velocidad media, es mejor emplear la media armónica antes que la media aritmética o la media geométrica. ¿Estás de acuerdo? Pero para encontrar la media armónica debes tomar en cuenta lo siguiente. Primero, pues se debe evitar la división entre 0. Eso significa que ningún dato debe ser igual a 0. También debes ser consciente que mientras más grande sea un valor observado, menos va a influir, menos influencia va a tener el mismo en el resultado final, porque el inverso va a ser muy pequeño. Por ejemplo, si tienes un dato que vale 1000, su inverso es 0.001. Pero si tienes un dato que vale 10, entonces su inverso es apenas 0.1, que por supuesto este último dato influirá más en el resultado final de la media armónica. Sobre el ejemplo que planteamos relacionado a la media armónica, nos basamos en una anécdota que sucedió entre el psicólogo Max Wertheimer, uno de los creadores de la teoría de la Gestalt, y el genio padre de la teoría de la relatividad, Albert Einstein, en el año 1934, ¿no? Que casi lo engaña a Albert Einstein. El psicólogo Max Wertheimer envió una carta a su amigo, el físico Albert Einstein, con el siguiente acertijo adjunto. Decía así: hay un coche antiguo que necesita subir y bajar una colina. La colina es de 1.6 kilómetros subiendo y otra bajando. Debido a que es viejo, solo puede alcanzar una velocidad de 25 kilómetros hora durante el ascenso, aunque puede ir más rápido durante el descenso. La pregunta que le hacía el psicólogo a Albert Einstein era ¿cómo de rápido o cuán de rápido puede ir o debe ir el automóvil cuesta abajo para que su velocidad alcance los 48.28 kilómetros por hora, digamos en el transcurso de todo el viaje de 2 millas. Bueno, cuando Einstein recibió la carta, ya era premio Nobel de Física, todo un capo de la física, y para él mismo el problema que le planteó Wertheimer debería ser muy fácil de resolver, ¿verdad? Pero no fue así. Y según se cuenta en varios libros, pues Einstein le respondió a su amigo que no se dio cuenta del truco hasta que ya había calculado la respuesta. Y la respuesta o solución a este problema es de aproximadamente 4 minutos.
¿no? Así de rápido debe ir el automóvil, cuesta abajo, para que su velocidad alcance los 25 km por hora. Analízalo por tu cuenta. Y bien, llegamos al final del presente vídeo. Colabóranos con un like si es que te ha gustado el mismo, y sobre todo si es que te sirve bastante a ti para que calcules la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. Comparte también el mismo con tus amigos, compañeros, familiares, profesores, etc. Y suscríbete al canal de Multiversidad Matemática si es que aún no lo has hecho. Con eso nos va a ayudar muchísimo. Cualquier opinión tuya, pues déjalo acá en la cajita de comentarios. Y nos reencontramos en el siguiente vídeo de Multiversidad Matemática. Hasta entonces.